Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy en Matillá número 8 vamos a ver cómo el Todopoderoso va a hacer muchos milagros. También vamos a ver una tempestad que se da en un bote, cuando ellos están en un bote, y cómo Yahshua se levanta y le ordena a esa tempestad que se calme. Todo eso tiene un simbolismo. También vamos a ver de otra historia que también está en Lucas, por cierto, donde hay dos hombres que son lunáticos. Estos dos hombres que son lunáticos, que están llenos de demonios, están acosando a una población donde tienen cerdos, por cierto, algo que es prohibido en Israel, tener cerdos. Y resulta que estos hombres estaban tan endemoniados, Yahshua los libera de esos demonios y esos demonios entran en los cerdos y los cerdos se despeñan por un acantilado y mueren. Estas personas van a preferir a los cerdos que a Yahshua. ¿Por qué los van a preferir? Porque van a echar al Mesías de Israel, de esa isla, solamente porque les quitó los cerdos que para ellos eran más valiosos. Es increíble, o sea, cambiaron al Mesías por los cerdos. Y eso hoy en día se está viendo también. Las personas dejan la Torá por comer cerdo. Prefieren comer cerdo que hacer la Torá. Prefieren hacer domingo que hacer el Shabbat. Prefieren Navidad que las fiestas bíblicas. Prefieren el mundo que a Yahweh. Entonces, no es nada nuevo. Comenzamos con el 8, dice, cuando descendió Yahshua del Haar, del monte, le seguía mucha gente. Aquí dice mucho. Las personas creen que Yahshua solo andaba con 12 discípulos y ya está. Eso era todo. Primero fueron 12 y después ahora somos un montón, dice la gente. No, siempre lo seguía una gran multitud en Israel. Es más, me atrevo a decir que casi toda Israel lo estaba siguiendo donde él fuera. Él paralizaba la economía y paralizaba a la sociedad, llamémosle, de Israel de aquel entonces, donde él llegaba. Donde él llegaba, todo el mundo hacía un tumulto, porque querían escucharlo hablar y hacer los milagros que se mencionan aquí, porque sabemos que él hizo muchos milagros, pero se registran algunos, pero muchos otros no se registraron. Lo mismo pasa con los apóstoles. Ellos, cuando Yahshua murió, resucitó y los bendijo y después Yahshua se fue, ellos empezaron también a hacer muchos milagros como los hacía Yahshua. Entonces dice en el 2, dice, y he aquí, vino un Ish Metzorah, un hombre leproso, Ish, hombre, y Metzorah es de lepra, que se le conoce como Sarah, también, Sarah, la lepra. Bueno, entonces dice, vino un hombre con lepra y se postró ante él diciendo, Adoneino, si quieres puedes hacerme tajoras, puedes limpiarme. Ok, este hombre que tiene lepra se arrodilló frente a Yahshua. Probablemente había una gran multitud en ese momento y él se arriesgó a ser apedreado porque un hombre con lepra no puede entrar a la ciudad porque es peligroso, puede contagiar a otros. Pero bueno, él se arrodilló, lo reconoció como un Adón, Adoneino, Señor, le dijo, y le pidió que si él quería, o sea, que si Yahshua quería, lo podía hacer limpio, le dijo. En el 3, Yahshua extendió su yang y le tocó. Vea, alguien que tiene lepra no hay que tocarlo. Una persona con lepra es extremadamente muy contagioso. Por eso Yahweh mandó a que una persona que si tenía lepra tenía que salir del campamento, de la ciudad o etcétera, y tenían que vivir totalmente apartados. Se dice que ellos vivían muy lejos y les dejaban comida en canastas y ellos caminaban, tomaban dichas canastas y se las llevaban hacia donde ellos estaban, en cuevas o etcétera, y ahí era donde ellos vivían. Una persona con lepra, imaginemos que vive en una casa, esa casa hay que quemarla por completo, toda la casa, y la ropa que ellos usaban, y etcétera, para que no se lo contagien a otros porque es muy peligroso. La lepra del tiempo bíblico del que estamos leyendo era peor que la de hoy en día. Hoy en día casi no hay, y no les pongo imágenes de gente con lepra porque es muy triste. O sea, a ellos se les cae la piel, se les caen las orejas, la nariz, los dedos. Es muy, muy, muy triste. Se mueren poco a poco. Ellos en especial se asfixian, como que la mucosa del pulmón, no sé qué es lo que les causa, que no les permite respirar bien. Padecen de ceguera, pierden la sensibilidad del cuerpo, de la piel, el tacto, lo pierden. Es una enfermedad bastante horrible que, bendito sea Yahweh, hoy en día prácticamente no existe. Sí existe, pero es muy poco lo que existe.
Entonces dice este hombre que le dijo a Yahshua, si quieres puedes sanarme. En el 3 dice, Yahshua extendió su mano y le tocó, diciendo, quiero, sé tajor, sé limpio, le dijo Yahshua. Y al instante su lepra desapareció. Esto es un milagro. No hay una forma de explicarlo científicamente, no tiene sentido. Si viene una persona con gripe y yo la toco, no se va a sanar. ¿Por qué? Primero, porque yo no tengo ese don de sanación. Yo no soy profeta, se los he dicho muchas veces. Yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy patriarca. Nosotros no podemos darnos, ¿cómo se puede decir? Nosotros no podemos darnos cosas que Yahweh no nos ha dado. Habilidades, cualidades, bendiciones del Ruach que no tenemos. Y las personas les gusta mucho jugar de que son pastores, profetas, patriarcas, que bueno, que también saben interpretar los sueños, que también tienen sueños, que hablan con Dios todo el tiempo y le dicen, ay, sí, Dios, sí, 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 bueno, Dios me dijo que mentira, ¿verdad? Mucho cuidado, ya tenemos videos de falsos profetas, cómo identificarlos, es muy fácil. Entonces, no hay que ponernos a jugar, o sea, si tiene la fe tan grande para lograrlo, hágalo, pero tiene que ser una persona con mucha emuná. Y yo acepto con toda vergüenza que yo no tengo esa emuná tan grande, me gustaría tenerla, pero no la tengo. Entonces no hay que fingir ser algo que uno no es. Pero si usted puede llegar a tener esa emuná tan enorme, que si usted toca a una persona y le dice sánese y se sana al 100%, sería fantástico. Y hay que utilizarla grandemente. Métase en un hospital y deje ese hospital sin gente, ¿verdad? Que no quede ni siquiera los doctores ahí, que quede vacío de toda la gente sana que sale de ahí. Y que le den gloria a Yahweh, por supuesto, no a la persona en cuestión. Hoy en día tenemos muchos falsos profetas que dicen que sanan, pero no sanan y todo es un show. Se dio el caso aquí en Costa Rica de un hombre que sanó a una chiquita paralítica. Estaba en silla de ruedas y la chiquita se levantó y empezó a caminar, y a los días salieron los doctores furiosos porque ellos llevaban haciéndole terapia a esa niña y operaciones y demás, y la niña, es verdad, era inválida, pero gracias a las operaciones y a todo, bendito sea Yahweh por la medicina y también, ¿verdad? Porque las cosas si no nos salen bien, las operaciones no salen bien si Yahweh no quiere. Esa niña estaba sana, o sea, se había sanado, pero el pastor se había achacado a sí mismo el poder de haber sanado a esa niña, y todo fue un gran fraude, y la gente ha puesto que sigue yendo a esa iglesia, no sé ni cómo se llama esa iglesia. Bueno, entonces tenemos que este hombre es sanado al instante enfrente de todo mundo sabía quién era él, sabía quién era Yahshua y vieron ese gran milagro. En el 4 dice, entonces Yahshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta Corbán, que ordenó Moshe para Edut a ellos. ¿A quiénes? A los Coanín, que les dé una demostración de que él fue sano y que antes tenía lepra, pero que ahora está sano. ¿Qué es este sacrificio del que está hablando Yahshua? Ya lo vamos a leer, pero vamos a ver esto. Dice, entonces Yahshua le dijo, mira, no le digas a nadie. ¿Cómo que no le diga a nadie si había un montón de gente ahí enfrente? Se refiere Yahshua que no se lo diga a los judíos ortodoxos que están metidos ahorita en el templo, que están contaminando el templo con su judaísmo ortodoxo. Eso es lo que está diciendo Yahshua, no es que no se lo diga a nadie porque todo el mundo era testigo. Entonces él tenía que presentarse, decir que estaba sano, pero no decir cómo. Está diciendo Yahshua, y que presente el corbán. ¿Cuál es este corbán? ¿Cuál es este sacrificio? Llamémosle, o esta ofrenda, es la palabra correcta. Eso está en Vayikra, en Levítico 14, y vamos a leer un poco al respecto. Dice, esta será la ley referente a las personas afligidas con zarat, con lepra. En el día de su purificación será traído al Cohen. Una persona que tiene lepra no se puede curar. Entonces, ¿para qué Yahweh en Levítico, que es parte de la Torah, está dando un mandamiento para las personas que se curen? Bueno, eso es de milagro. Tenemos el caso de la esposa de el hermano de Moisés. El hermano de Moisés se llama Aarón, que es el Cohen Agadol. La esposa empezó a insultar a Moisés en aquel entonces a escondidas, y Yahweh la enfermó con lepra por 7 días. Al séptimo día se purificó. Entonces Yahweh aún así ha curado a las personas de lepra en otros momentos de una forma milagrosa, por supuesto. Va de nuevo, esa será la ley referente a las personas afligidas con lepra. En el día de su purificación será traído al Cohen. El Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas de Zarat han sanado
en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado. Entonces es la ceremonia que Yahshua le dijo, vaya, haga esta ceremonia al hombre que ha sido sanado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y 2 hojas de orégano. Tienen que llevar 2 palomas. Vea, aquí hay un simbolismo. Yo no lo entiendo. Si alguien lo entiende, explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Hay 2 palomas. La paloma, bíblicamente hablando, significa un mensajero. La paloma es kosher, la paloma se puede comer también. Mucha gente dice, ay no, pero bueno, es como una gallina, ¿verdad? Se puede comer, la paloma es kosher. Entonces dice que hay que llevar 2 palomas. Dice que tiene que llevar madera de cedro. La madera de cedro es una madera pues que puede representar bíblicamente como fortaleza, como altura, como estabilidad, se puede decir. Es un material muy bueno para fabricar. Es liviano, es fuerte, es duradero. Se utiliza también para el templo. Entonces debe haber un simbolismo que yo no entiendo. El hilo escarlata puede representar sangre, tal vez, pienso yo, ¿verdad? Que es un hilo rojo, no sé, alguna sangre derramada o algo, ¿no? Francamente no entiendo, y las hojas de orégano tampoco. Sí sé que las hojas de orégano tienen cierto poder antiséptico y que son medicinales y se pueden usar para té y obviamente también para comer en salsa roja, es muy rico en espagueti. Pero bueno, les comento, no sé qué significado hay aquí hay algo escondido. Dicen el 5, el Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. O sea, sobre agua corriente hay que sacrificar una olla. Perdón, hay que sacrificar una paloma. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, el hilo escarlata y hojas de orégano, y las mojará con la sangre del ave sacrificada y todo lo sumergirá en agua corriente y rociará a la persona que vaya a ser purificada con Sarat 7 veces. El 7, bueno, ya sabemos que representa descanso bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Entonces eso representa el 7. Ya tenemos videos que explican que representan ciertos números en la Biblia, más no examinamos todos. Dice, después dejará al ave viva en libertad en un campo abierto. Todo esto tiene un simbolismo, yo no lo entiendo. No sé cómo explicárselos, pero bueno, sabemos que lo tiene porque Yahweh no hace las cosas solo porque sí. Entonces Yahshua manda a este hombre a que vaya a hacer eso, a que vaya a hacer todo este sacrificio y todo esto para símbolo y testimonio de los Kohanim y el Kohen Agadol que está en este momento en el templo. Dice en el 5. Entrando Yahshua en Cafarnaum, aldea de Nahum, lo que significa Cafarnaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión es un soldado romano que tiene a cargo más de 100 o más hombres. Aquí está entre paréntesis la explicación. Continúa diciendo, y diciendo, Adoneino, mi Evet, mi criado, está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Ok, este hombre está paralítico y está muy enfermo y quiere que Yahshua lo sane. Y viene un pagano, un romano, no solamente un romano, sino un jefe de romanos, del ejército romano, a pedirle al Mashiach de Israel, lo llama Adoneino, lo llama Señor, y le dice que sane a un criado de él. Probablemente este hombre romano no sea 100% romano, tal vez sea parte del pueblo de Israel, se haya criado ahí, pero trabaja para Roma, porque en este momento Roma está dominando a Israel y todavía sigue el templo en pie, no lo han destruido, Roma no lo ha destruido, pero Roma habita ahí junto con ellos y los tiene dominados, pues. En el 7 dice, y Yahshua le dijo, yo iré y le daré refúa, le daré sanación. Entonces en el 8 dice, respondió el centurión y dijo, Adoneino, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la dabar y mi evet recibirá refúa. ¿Qué es lo que quiere este centurión? Que Yahshua nada más diga que sea sano y punto. Porque también yo soy bajo Marut, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír, Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían, amén, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná, he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que pasó? Que este soldado le dice, sáneme a mi criado que está en cama y está paralítico y está muy enfermo.
Yahshua le dice, sí, ok, voy a ir a su casa, pero él le dice, no, es que yo no soy digno de que usted entre en mi casa. ¿Por qué? No sabemos, porque él no se siente digno de que Yahshua entre en su casa. Pero él le dice con toda fe, con toda emuná, le dice, yo soy un jefe, y yo como jefe del ejército, yo le digo a un soldado, vaya, haga esto, o venga y haga tal cosa, y él me obedece, y yo sé que usted es un jefe, o sea, se lo está diciendo de esa manera, de una forma más simple, digamos, de una forma de explicarlo. Yo sé que usted tiene una autoridad muy grande. Les voy a decir así, yo sé que Yahshua tiene una autoridad con todos los ángeles y con toda la creación. Y si Yahshua dice o ordena algo, la creación obedece. Si Yahshua le dice a un monte, salte y váyase a este lugar y váyase al otro, el monte va a saltar y se va a ir de un lado al otro. ¿Por qué? Porque Yahshua tiene esa autoridad y esa emuná que lo caracteriza como el Mashiach. Y él lo entiende. Entonces Yahshua se maravilla al oír que ese hombre tiene tanta fe en las palabras que Yahshua dice. Entonces Yahshua se sintió muy alegre y le dijo que no encontraba en Israel un hombre con tanta emuná. ¿Por qué? Porque este centurión no es de Israel. Es muy probable que él no sea de Israel. Pero aún así debe conocer a Moisés, debe conocer a los profetas y la historia de Israel. Probablemente él la ha escuchado, porque él, siendo romano, no sabemos si es 100% romano, pero digamos que sí, siendo romano ha habitado en Israel, entonces ha conocido sobre el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha tenido que escuchar y ha tenido que saber hebreo también para comunicarse con Yahshua. Entonces esto es lo que está sucediendo. En el 11, Yahshua nos da una profecía muy importante, una profecía que nos dice que van a venir personas que no van a ser parte del pueblo de Israel a sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob en las cenas, en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque ellos han tenido emuná, poniendo como ejemplo a este soldado romano. Pero no es solamente tener emuná, o sea, no es solamente decir yo creo, ya, usted es salvo, no, eso no es tan simple. O sea, no hay que sacar de contexto las palabras del Mesías, hay que entender de que sí, hay que tener emuná, pero también hay que hacer la Torá, porque usted puede creer en el Mesías y ser un demonio. Es más, los demonios creen y saben que existe Yahweh, que existe Yahshua, y ellos son así, son demonios, están condenados. Esto lo dice Santiago, mal llamado Santiago, se llama Jacob. Que los demonios creen y saben y aún así son condenados, ¿verdad? Y de igual forma un ser humano que sabe que existe Yahshua, que sabe que existe Yahweh, que conoce los nombres, pero no hace los mandamientos, no se va a ir a sentar con Abraham y Isaac y Jacob, jamás. No hay que sacar de contexto los textos. Entonces Balón se dice, os digo que vendrán muchos de Egipto, de Misrayim y de Maarab, del oriente, y se sentarán con Abraham Avino, Abraham el padre, con Isaac, que es Isaac, y con Jacob. Jacob es Israel, ¿verdad? Es el padre de Israel, de las 12 tribus de Israel. En el Malhut Hal-Shamayim, o sea, se van a sentar en el reino de los cielos. No es que van a ir al cielo a comer las bodas del Cordero, sino que se va a hacer en el reino de los cielos, en la tierra, por supuesto. O sea, es el reino de los cielos que viene a la tierra. Es el planeta Tierra renovado. En el 12, Malos Benei Malhut, o sea, los hijos del reino, que eso es Israel, Malos Benei Malhut serán echados a la Hoshek, a la oscuridad de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yahshua lo que dice es que van a ser echados al infierno. Muchos de los que se sienten parte de Israel, hablemos de los judíos ortodoxos, que son circuncisos a los 8 días de nacido, como dice la Torá, que hacen el Shabbat, que conocen los nombres, pero no los pronuncian, dicen Hashem, debes de decir Yahweh, ellos dicen Hashem porque no quieren pronunciar el nombre. Todas esas personas que, a pesar de que hacen una parte de la Torah, no hacen la más importante, que es amar a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces no hacen los mandamientos de Yahweh, sino hacen los mandamientos del Talmud. Están metidos en una religión. Estos son los que van a ser echados afuera. ¿Por qué? Por enseñar mentiras, mandamientos de hombre y hacer lo que no dice la Torah. También me atrevo a decir que gran parte del cristianismo que se niega a hacer la Torah. Pero bueno, y muy importante, yo no soy el juez, yo no soy quien juzga, el que juzga es Yahweh. Es una suposición. El 13. Entonces Yahshua dijo al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su Evet, su siervo, fue sanado en aquella misma hora. O sea, el siervo fue sanado por las palabras de fe que él tenía y por la orden de Yahshua. Por supuesto que Yahshua dio la orden de que fuese sanado.
En el 14, vino Yahshua a casa de Kefa. Este Kefa es mal llamado Pedro, Simón Kefa. Dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su llanto, tocó la mano de la mujer, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. De inmediato ella se curó, se levantó y les dio de comer a todos. Dice que les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos poseídos de Shaidín, muchas personas llenas de demonios, y con la dabar echó afuera a dichos demonios. Dice, echó afuera a los Shaidín y dio refugia a los Jolín, a los enfermos, dice, en el 17. Para que se cumpliera lo dicho por el Nabí Yesayahu, que es Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Yesayá 53:4. Isaías 53:4. Vean qué impresionante la profecía de Isaías, cómo habla del Mashiach. Dice en 53:4, de hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió, sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Vea qué interesante, o sea, está hablando Yesayá en su contexto, lo podemos leer todo, o lo pueden leer ustedes en casa, que está hablando de el Mashiach. Y tras de eso dice que este Mashiach iba a ser castigado. Dice que lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh. ¿Verdad? Qué interesante. O sea, dice muchísimo. Y aún así los judíos ortodoxos dicen que ese no es el Mesías. Así se cumplió otra profecía, dice en el 18. Viendo Yahshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un chofer y le dijo, Rab, este chofer es un escriba. Y este escriba se acercó a Yahshua y le dijo, Rabino, le dijo, Rab, te seguiré a donde quiera que vayas. Yahshua le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los shamayín nidos, mas el Ben Hadán no tiene donde recostar su cabeza. Aquí debe haber un simbolismo. Las aves del cielo siempre es referente a un ser celestial, cuando se habla de las aves del cielo en el Tanakh. Y puede que al referirse a las aves se refiera a sí mismo, pienso yo, este es mi pensar, no me haga caso, nada más le estoy dando mi pensar. Entonces cuando él dice, los aves tienen nidos donde vivir, dice, y las zorras para mí es como una contraparte del ave. Va siendo un animal astuto, sí, muy astuto, como Hasatán, y también es un animal no kosher, y creo que nadie se llamaría a sí mismo zorra, ¿verdad? Porque sería como un insulto. Entonces creo que está hablando como decir los demonios. Los demonios tienen guaridas y los seres del cielo tienen sus nidos. Se puede ver desde ese punto de vista. No me haga caso de nuevo. Entonces el Yahshua continúa diciendo, más el Ben Hadán, el hijo del hombre, que es una forma de llamar al Mashiach de Israel, ¿verdad? Este Mashiach que viene a gobernar el mundo y viene a salvar a la gente. Entonces Yahshua dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre quiere seguirlo, pero Yahshua le dice, yo no tengo nada que darle en un sentido físico, o sea, económico, yo no puedo darle nada económico. Continúa diciendo, otro de sus talmidín le dijo, Adoneino, permíteme que vaya primero y entierre a mi ab. Yahshua le dijo, sígueme, deja que los metín entierren a los meteyena. Bueno, que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este hombre, o otro hombre, no sé, le está diciendo que lo quiere seguir. Entonces Yahshua le dice, yo no tengo nada físico que ofrecerle. Y después le dice, bueno, pero déjeme que vaya a enterrar primero a mis padres. Para que yo pueda después seguirlo. ¿A qué se refiere? No es que los padres acaban de morir y Yahshua tenía que esperar unas horas mientras lo enterraban, no. Se refiere a que él está cuidando a sus padres y que él no quiere irse de su casa hasta que sus padres mueran para que él quede libre y él ahora sí pueda seguir al Mesías. Pero mientras espera que los muertos entierren a sus muertos, o sea, que estas personas que probablemente no siguen Torah porque no estaban ahí, sus padres no estaban siguiendo al Mashiach, mientras él espera que estas personas que no siguen al Mashiach se decidan a morir o se decidan a seguir al Mashiach, ya va a pasar mucho tiempo y ya el Mashiach ya no va a estar. Entonces Yahshua le dice, deje que los muertos entierren a los muertos, sígame, o sea, ¿qué espera?
Igual uno no tiene que esperar a nadie, no tiene que esperar a que su hermano de sangre o su primo o su vecino esté empezando a seguir a Yahweh para usted empezar a hacer lo mismo. No, sígalo usted, ¿verdad? Deje que la gente que no quiere y pues que no lo haga, que los muertos entierren a sus muertos, pues eso es a lo que se refiere Yahshua, no a que no cuide de sus padres, porque si él no cuida de sus padres está desobedeciendo la Torah. Es más, tiene que cuidar de los padres y Yahshua no le va a mandar a que no cuide de sus padres. Que si sus padres están muy enfermos en cama y él tiene que quedarse en casa a cuidarlos hasta enterrarlos, entonces ahí sí. Pero es probable que esos padres tuvieran un montón de hijos y no había necesidad de que él se quedara, porque tienen muchos hijos para que los cuiden. Entonces en el 23 dice, y entrando él en la barca, sus talmiín le siguieron. Y he aquí que se levantó en el Yam una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué pasa aquí? Ellos, como están siendo seguidos por tanta gente, Yeshua hace esto varias veces en el Tanaj, se monta una barca y se aleja de ellos para que ya puedan estar tranquilos por un tiempo, para que puedan dormir, para que puedan comer. Se dice que esto lo hacía en el mar de Galilea, que es un lago grandísimo que le llaman el mar de Galilea. Y se metían en esa barca y se iban a una isla ahí o se alejaban de la gente para que ya la gente por fin ya los dejara en paz un rato, pues veámoslo así. Dice en el 25 que, bueno, en el 24 él está durmiendo en la barca, pero se vino un viento muy fuerte. Y vinieron sus talmiín y le despertaron diciendo, Adoneinu, Hosheinu, sálvanos, Señor, sálvanos. Dice que pereceremos. Ellos tenían mucho miedo porque este Ruach, el Ruach es un símbolo del espíritu. Puede ser Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo, o puede ser un Sheidin, un demonio, como un ruaj maligno, un viento maligno, digámosle. Entonces hay un viento maligno que los va a matar, que quiere volcar la barca y asesinarlos. Y Yahshua se despierta en el 26. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca emuná? O sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Les está diciendo el Mesías. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al yam, y se hizo gran bonanza. El yam es el mar. Entonces dice que hubo después de que Yahshua reprendió al viento y al mar, y le dijo al viento y al mar que se calmaran, entonces dice que hubo una gran bonanza, una gran tranquilidad. El 27. Y los Benei Adán se maravillaron, o sea, estos hombres que estaban con él se maravillaron, que son los 12 discípulos, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el yan le obedecen? Los vientos, los ruach y el agua le obedece. El agua, bíblicamente hablando, siempre es un simbolismo de una muchedumbre de gente. Entonces, aquí el viento, que es el ruach, le está obedeciendo. Y el agua, que es una muchedumbre, también le está obedeciendo desde un punto de vista simbólico, claro que está. Y así es como lo veo yo, mucho ojo. No estoy diciendo que es 100% esta la explicación, puede que haya algo más que yo no entienda. Cuando llegó a la orilla en Eretz de Gabara, vinieron a su encuentro dos poseídos por Sheidín, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el Derek. Dice que nadie podía caminar por ahí porque habían dos hombres endemoniados muy, muy furiosos, o sea, con muchos demonios, que eran, bueno, personas muy furiosas que atacaban a las personas y que ellos salían como de los cementerios, habitaban ahí en los cementerios y salían de ahí. Estos dos hombres altamente endemoniados le reclaman a Yahshua que qué hace ahí. O sea, ellos reconocen que Yahshua es el Mashiach y que él es Elohim y que ellos están endemoniados, también lo reconocen y le reclaman a Yahshua que qué es lo que hace él ahí. Dicen el 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua ben Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Refiriéndose obviamente al día del juicio. Aquí lo ponen entre paréntesis. Has venido a atormentarnos antes del tiempo, antes del juicio. El juicio va a ser un tormento para estos malajim, para estos ángeles caídos, Sheidim. El 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos hasirim, de muchos cerdos. O sea, había muchos cerdos por ahí que no deberían de estar. Yahshua probablemente estuvo aquí en este lago, dice Tiberíades,
Todo este a lo largo que vemos azul es el Jordán, el río Jordán que pasa por ahí. Entonces, probablemente estuvo en este lago. Él tal vez, sí, es muy probable que él estuviera en Galilea, al lado izquierdo, como se nos está diciendo, y al lado derecho, que es el oeste, fue a donde están los gabarenos, y en este lugar estaban criando cerdos, algo increíble en Israel, donde se come kosher, ¿verdad? No deberían de tener cerdos, pero bueno, ellos tenían cerdos. Ahora, eso es una foto del mapa. Aquí hay una foto del lago, una foto satelital y otra foto, les pongo también, de una embarcación en dicho lago. Entonces, en este lugar dice que estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los Sheidim le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de Hasirín, de cerdos. Los demonios se van a ir a meter a un animal no kosher, no consumible, un animal prohibido en Israel, y ellos se van a ir a meter ahí, pues porque también tiene un simbolismo. Un ejemplo, la lepra debe tener algún tipo de simbolismo porque causa ceguera, causa una descomposición del cuerpo. Tal vez tenga como un simbolismo, como una descomposición del alma también, igual que la enfermedad, que cualquier tipo de enfermedad física tiene que ver también con algo en el alma, con algo en el espíritu, o psicológicamente, digamos, para los ateos se podría decir que tiene que ver algo con la psicología, con la depresión, pero realmente es algo espiritual. Entonces, ellos que son demonios, que están sucios, se van a ir a meter a un hato de animales sucios, se van a lanzar al mar, dice así, y él les dijo: id, y ellos salieron y fueron a aquel hato de Hasirín, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el Yan por un despeñadero, y perecieron en las Mayín, en las aguas. 33. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los poseídos por Sheidín, y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, echaron al Mesías porque prefirieron tener un montón de cerdos que a un Mesías. Increíble, un Mesías que sanaba a la gente, pero prefirieron un montón de cerdos porque el negocio era tener cerdos. Y eso creo que tiene un simbolismo para el día de hoy también, como estábamos hablando al comienzo del video. Aquí termina este estudio. Hay que comentar algo más. En Lucas, mal llamado Lucas, se llamaba Gilel, también se menciona esta misma historia. La única diferencia es que era un endemoniado que tenía un montón de demonios, y estos demonios se llamaron a sí mismo Legión en Lucas. En cambio aquí no, en Matillá no se menciona el nombre de este, bueno, no es un demonio, sino que ellos se llamaron a sí mismo Legión por la gran cantidad que eran, metidos en un solo hombre. En cambio aquí están metidos en dos hombres, y la historia es diferente. Entonces la gente dice: ves que son errores en la Biblia, la. No, es que depende de lo que usted escriba, tiene un simbolismo, y Yahweh le mandó a Matilla escribirlo de esta forma porque así él lo percibió. Lucas, que no estaba presente pero que sí escribió muchas cosas importantes de boca de otros, porque él no conoció a Yeshua nunca. Lucas no lo conoció. Lucas era un médico, realmente, bueno, Gilel se llamaba. Él era un médico, y él no lo conoció en persona, igual que Shaul, igual que Pablo, pero fue importante a la hora de la escritura, de dar un testimonio. Fue una persona muy importante. Y él escribió el testimonio de las personas que estuvieron ahí, y lo escribió como él lo recuerda. Y eso le da más bien realismo al texto, porque si él hubiera calcado las mismas palabras que escribió Mateo, eso no serían dos testimonios, sería un mismo testimonio calcado. Entonces no serían dos testimonios. Y si Yahweh le mandó a Lucas escribirlo de esa manera, es por algo. Ya hemos hablado de lo que pasa si uno es policía. Si yo soy policía y hay un robo en un banco, y voy y le pregunto a una persona, a un civil, y le digo: mire cómo iba vestido el ladrón. Y si me dice un pantalón azul, camisa amarilla, un ejemplo, y me da una descripción del ladrón,
y después voy y le pregunto a otra persona y me da la misma descripción exacta como él me la dio, eso significa que estos dos testigos se pusieron de acuerdo y ese testimonio no es verídico, no es un testimonio creíble. El otro tiene que decirme un pantalón oscuro, una camisa clara, color mostaza o un amarillo claro o una descripción con otras palabras. Eso significa que el testimonio es real y eso es lo que tenemos aquí también en el Tanaj con los testimonios que nos dan Marco, Lucas, Juan, etcétera. Y ahí termina el estudio. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.